Vamos a continuar con Excel y esta vez nos vamos a centrar en la pestaña de insertar. Ya habíamos dicho que podemos, bueno, lo habíamos visto en Word, podíamos insertar imágenes, formas, ¿vale? O tablas. Esto no me voy a parar mucho, por no decir nada. Directamente me voy a venir a lo que serían los gráficos, que es, por decirlo, la parte potente del programa. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. O puedo generar unos gráficos, bueno, una tabla de donde saque yo los, los datos, o me genera él automáticamente una tabla donde se contienen esos datos. Entonces, os fijáis que pone aquí gráficos y básicamente tenemos de todo tipo quesito, tipo barras, tipo lineales o columnas. Barras sería en filas. De dispersión o de áreas. Entonces, dependiendo para que lo vayamos a utilizar, se verá de una manera o de otra. Yo, por ejemplo, voy a elegir el primero, no me voy a extender mucho en los formatos que hay. Eso, si queréis, lo probáis vosotros. Y os fijáis que básicamente tenemos columna 2D tal. En la versión de escritorio, como siempre, tenemos muchas más posibilidades de formación de esto, por lo tanto los tendríamos también en 3D. Yo voy a elegir estos por ejemplo serían montados sobre sí mismos, ¿vale? Pero este es todo extenso. Pincho sobre él y automáticamente os fijáis que aparece ahí lo que sería el gráfico. Como ahora mismo no está recibiendo datos de ninguna parte, en la versión de escritorio sí nos muestra los datos, pero como no hay datos, pues entonces vamos nosotros a generar primero los datos. Entonces, por ejemplo, mismamente en esta esquinita vamos a poner pues varios primavera, verano, otoño e invierno. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a poner, pues por ejemplo, aquí una serie de ciudades. Madrid, Córdoba, perdón, Vigo y Cantabria. Bueno, perdón, Santander. Hala, listo. Ahí tenemos. Y vamos a poner ahora, pues imaginaos que vamos a colocar cuántos litros de agua han caído en cada sitio dependiendo la época. Entonces, pues en primavera vamos a poner 34, en verano vamos a poner 5, en otoño vamos a poner un poquito más, 300, y en invierno vamos a poner 1200. En Córdoba aún caerá menos, digo yo, 12, 0, en otoño 34 y en invierno pues vamos a poner 378. En Vigo en Vigo, bueno, últimamente ya no llueve lo que era, pero bueno, sabéis que también aquí somos de bastante agua, ¿verdad? Vamos a poner 2000 y por ejemplo 4000. Bueno, los números son un poquito altos, ahora vais a ver que va a haber mucha diferencia, pero bueno. Y en Santander pues supongo que andarán más o menos como nosotros también, con mucha agua. Bueno, es por coger unos cuantos datos, ¿vale? Entonces, esta vez lo que voy a hacer es voy a repetir la herramienta, pero con los datos seleccionados. Me voy a venir aquí, voy a pinchar y automáticamente está cargando los datos, ¿verdad? Bien, si os fijáis, se abre aquí una pestañita que pone gráfico. Desde aquí también podríamos seleccionar los datos, o sea, podría haber tenido esto en vacío, ¿vale? Voy a darle a control Z para deshacerlo. Bueno, y ahora se me cuelga la aplicación, que era lo que me faltaba.
Ahí está. Vale. No voy a seleccionar los datos, simplemente me voy a venir a insertar, voy a insertar la columna, os fijáis que sale en blanco, entonces me vengo a gráfico y le digo seleccionar datos. Entonces me va a decir selecciona el rango de datos. Vale, pues le tengo que decir desde A1 a 1, 2 puntos, y le voy a decir E5, E5, ¿vale? Le doy a aceptar y automáticamente tengo cargados los datos, ¿vale? Os lo digo porque, bueno, los símbolos de dólar y demás los carga él. No os voy a calentar la cabeza con qué son esas cosas. Desde aquí nosotros pues podemos ver más o menos qué es lo que ha hecho. Ha cogido las columnas como puntos de referencia, ¿vale? de las ciudades, entonces se han organizado, os fijáis, por primavera, verano, otoño e invierno, ¿verdad? Y cada una tiene su color correspondiente. Pero nosotros en cualquier momento puedo decirle cambiar fila por columna. Por lo tanto, se organizarían Madrid, Córdoba, Vigo y Santander, y realmente lo que estaríamos viendo por los colores sería primavera, verano, otoño e invierno. Con lo cual, los gráficos básicamente nos sirven para poder estudiar los datos de una manera más visual. Si os fijáis, lógicamente, la ciudad que más agua tiene, pues lógicamente es esta, ¿vale? Bien. Desde aquí, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Modificar algunas cositas. Podemos, por ejemplo, modificar los ejes, decirlo que no tenga ningún eje. Os fijáis, desaparecen las ciudades. Puedo decirle, por ejemplo, que sí tenga el eje primario, ¿vale? Horizontal o el vertical. Le puedo también quitar el vertical, que serían las numeraciones, ¿vale? Os lo digo porque desde aquí incluso podéis elegir distintas posiciones. Las líneas de división, por defecto, os fijáis que salen las divisiones horizontales, pero si le digo ninguno desaparecen, ¿verdad? Si le digo las líneas de divisiones verticales, pues esto ya se vuelve un auténtico guirigay, pero bueno, a lo mejor os interesa para poder distanciar más o diferenciar las distintas zonas, ¿vale? Ya os digo, desde ahí. Después, la tabla de datos. En este caso nosotros la tenemos en la misma hoja, pero si queremos podemos mostrar la tabla de datos dentro del propio gráfico, ¿vale? Mostrar tabla de datos o, por ejemplo, mostrar tabla de datos con leyendas. Las leyendas son estas. Le voy a decir que no. Etiquetas. Si quiero ponerle, por ejemplo, etiquetas de cuánto es el valor. Lo que pasa es que justo ahí en medio no se ven bien. Si le digo, por ejemplo, en el extremo externo, que es arriba del todo, pues se ve mejor. Y así de esa manera ya tengo completado la información que me faltaba, que era exactamente saber cuánto era en cada uno, ¿sí? Bien. La leyenda, si le digo que no, pues lógicamente me desactiva lo que era primavera, otoño, verano. Eso es la leyenda, ¿vale? La puedo colocar en una esquina, la puedo colocar en la parte inferior, como estaba al principio, ¿vale? Bien. Y después los títulos. En caso de que haya títulos, pues el título bajo el eje, y entonces yo aquí pues básicamente le puedo poner lo que me interese, pues agua o litros por metro cuadrado, por ejemplo, ¿vale? Ahí tendríamos, o para que supiésemos, ¿vale? Lo podemos colocar en el horizontal y en el vertical, como siempre, si me interesa ponerlo ahí, ¿vale? Yo creo que mejor esto sería ponerlo en la parte de la derecha, por lo tanto vamos a editar título y le vamos a poner ciudades, ¿vale? Y
vamos a decirle que el vertical con el título girado, aquí sí sería litros por metro cuadrado. Litros por metro cuadrado, ¿verdad? Vale, bien. Y por último el título del gráfico. Pues vamos a poner aquí lluvias agrupadas por comunidades, perdón, por ciudades, estoy yo, año 2020. Le damos a aceptar y ahí tendríamos nuestro título. Que nuestro título se monta, pues lógicamente lo podemos poner encima del gráfico para que nos quede mejor, ¿vale? Y ahí lo tendríamos todo organizadito, ¿vale? Os lo digo porque para hacer presentaciones visuales de unos datos que nosotros tengamos nos viene de lujo. Además, en cualquier momento yo puedo cambiar algún dato aquí. Imaginaos que, por ejemplo, este año ha sido muy lluvioso en verano. En Vigo, pues vamos a ponerle, por ejemplo, 1200. Le damos a intro, ¿vale? Y os fijáis que automáticamente se modifica el resultado que teníamos en Vigo, ¿vale? Bien. Bueno, os voy a pedir también, ya sé que os dije en el anterior tutorial que solo os pedía que resolvieseis el trivial, pero os voy a pedir que me hagáis un pequeño ejemplo de esto, tal como lo he hecho yo. Lo guardáis en formato Excel y me lo mandáis por correo.